Gracias al Señor por la respuesta de la iglesia en esta mañana. ¿Quieren que entregamos los servicios a las 6 de la mañana todos los domingos? No me provoquen, hermano. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Fíjense que las cosas que hace el Señor, que como estamos siguiendo el libro de Lucas, yo dije que vamos a interrumpir la serie, y dije no la vamos a interrumpir. ¿Sabe por qué? Porque vamos a leer exactamente el pasaje que correspondía al día de hoy, y está en Lucas 8, y tiene que ver con la resurrección. No exactamente de Jesucristo, pero es la resurrección de la hija de Lázaro, y vamos a hacer una conexión entre esa resurrección y por supuesto la resurrección de Jesús, que al fin y al cabo es el mensaje que vamos a predicar hoy. Lucas capítulo 8, voy a leer los versículos 40 al 42, y ustedes me van a acompañar desde el 49. Fíjense que hay dos historias en este pasaje, que es la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Ese es el mensaje que va a quedar pendiente para el próximo domingo. Pero hoy vamos a leer esta historia, una historia extraordinaria, maravillosa, que nos habla de la resurrección. Así que voy a leer los primeros versículos, 40, repito, 40 hasta el 42, y ustedes me acompañan desde el 49 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Por cierto, Mateo dice que estaba muerta. Ya, es interesante ese detalle. Lean entonces conmigo el versículo 49. Estaba hablando aún conmigo, por favor, todos juntos. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y se salvará. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Oremos. Padre celestial, hoy la iglesia del Señor, los hijos de Dios, los cristianos renacidos, los que hemos conocido al Cristo vivo, celebramos que en efecto Cristo vive. La noticia que hace 2000 años se propagó por todas partes es que Cristo vive. Y si bien es cierto, la trataron de ocultar, incluso se les pagó a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Sin embargo, esa noticia no podía ocultarse. La historia maravillosa es que Jesús resucitó. Se le apareció a Pedro, se le apareció a María Magdalena, a las mujeres, y Pablo va a decir que se le apareció a más de 500 hermanos durante 40 días para decirnos a nosotros, a la historia posterior, que Él es un Cristo que vive. Es el Cristo triunfante y glorioso que la iglesia proclama siempre. Es la razón de nuestra fe, es la razón de nuestra esperanza, es la razón por la cual nos reunimos un día como hoy para celebrar a nuestro Cristo maravilloso. Aún más, es la razón de la esperanza de que un día volverá otra vez. Que si bien es cierto, ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, volverá otra vez. Gracias, Señor, por la noticia de que Él vive
y vive para siempre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la victoria de Jesús sobre la muerte y su poder de dar vida eterna se aprecia con mayor claridad precisamente en la persona de Jesús. Cuando vamos a conectar esta historia, tenemos que referirnos que para Jesús la muerte fue vencida, pero no solamente en el momento de morir, sino que antes demostró que la muerte podía vencerse. Esta es la buena noticia para nosotros, porque si bien es cierto, un día también moriremos, tenemos la seguridad que también un día resucitaremos. Es interesante que en estas historias tenemos 3 de ellas que nos revelan o nos muestran precisamente cómo Jesús resucitó a alguien una vez que había muerto. Hace poco les hablé acerca de del hijo de la viuda de Naín. Y una de las cosas que allí decíamos es que Jesús, cuando venía con una multitud, se encontró con esa multitud, con un féretro, y allí entonces se encontró que aquella mujer viuda tenía un solo hijo y se había muerto. Y Jesús le dijo, no llores. Y entonces dice que tocando el féretro le dijo, levántate, y le entregó el hijo vivo a la madre que lloraba. Uno de los casos, por supuesto, más emblemático es la resurrección de Lázaro. En la misma condición dice la Biblia que Jesús estaba en un lugar y llegaron y le dijeron, maestro, he aquí el que amas está enfermo. Y entonces él dijo, Lázaro duerme. Y es una expresión que a ellos les causó mucha sorpresa. Dijeron, bueno, si duerme se despertará. Pero dice la Biblia que Jesús no hablaba de ese tipo de dormir, sino de la muerte. Jesús entonces llegó al lugar después de 4 días, estaba muerto, y entonces se puso del frente de la tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió atado, entonces le dijeron desatarle y dejarle ir. Hoy tenemos nosotros este caso. Es el caso de la hija de Jairo, donde de igual manera este hombre llegó hasta Jesús con una profunda angustia. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento lo siguiente. Una hija única, 12 años. Hija única, 12 años. Aquel hombre estaba literalmente devastado, destrozado, porque su hija, la preciosa hija de 12 años, nosotros los padres o los abuelos, cuando vemos crecer a nuestras hijas en esas edades y a nuestros hijos en esa edad, por supuesto sabemos lo hermosos que son. Son hermosos desde pequeños, son hermosos después, pero a esa edad exactamente, esa edad de los teenagers que llamamos, que se habla en inglés, a esa edad de adolescente tiene que ser alguien especial y maravilloso. Imagínense la escena, imagínense la escena. Este hombre llegó a Jesús, era un principal de la sinagoga, no era cualquier persona. Me llama siempre la atención que estos hombres, que aún teniendo una tremenda influencia religiosa, porque eran judíos, era lo que dirigían las sinagogas, este hombre específicamente creyó en Jesús, sabía de los milagros que estaba haciendo, y se acercó al único que podía levantar a su hija o sanar a su hija, cualquiera sea la situación, y llegó ante él, y entonces la Biblia nos va a presentar esta historia. Yo quiero que en esta mañana consideremos la naturaleza de la muerte, pero también consideremos la naturaleza de la resurrección, que tengamos eso en mente. La realidad de la muerte, la realidad de la muerte genera angustia, es una primera verdad que encontramos aquí. Miren lo que dice el versículo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies, le rogaba. ¿Qué le rogaba? Que por favor fuese a su casa. La historia es al principio muy triste. Este hombre llamado Jairo, otra vez, tenía una hija única, pero su hija estaba en esta condición. Es interesante que él se acercó a Jesús, se postró, y esto revela algo extraordinario. Un hombre tan grande como era un principal de la sinagoga, postrado ahora a los pies, pero no a los pies de cualquier hombre, a los pies del único que podía o sanar en este caso, o levantar a su hija. De alguna otra manera él estaba seguro de esto. Él era un apasionado por su hija, pero tenía una gran agonía, una gran angustia. Al pensar en esta dolorosa escena me ocurre pensar en lo siguiente, amada iglesia, que por la gracia de Dios disfrutamos de tantas bendiciones en esta vida,
Posiblemente días tras día, semana tras semana, mes tras mes e incluso años sin pensar que la muerte puede venir en cualquier momento. Y nosotros tenemos que estar persuadidos de esto. Estamos vivos, pero en cualquier momento morimos. La buena noticia que tenemos nosotros los cristianos es que si morimos para el Señor, morimos. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Sea que muramos o sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esa es la buena noticia que tenemos. Y este contexto nos habla de eso. Pero la muerte es una realidad constante y presente, es inevitable. Sin embargo, la resurrección le ha quitado el poder a la muerte. Le ha quitado su aguijón. Por eso va a preguntar más adelante Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? O sepulcro tu victoria. Absorbida es la muerte en victoria. La verdad de la Biblia es que cuando pensamos en una historia como esta, nos damos cuenta que ciertamente la muerte viene, produce un dolor, tremenda tristeza, pero el cristiano está convencido, está seguro de que la muerte no es el final de las cosas. En todo caso, la muerte es el comienzo de la auténtica y verdadera vida. Más adelante dice, él le pregunta, ven y pon las manos sobre mi hija para que él se salve. Esa era parte de la desesperación. Jairo fue un padre creyente, creyó que si Jesús tocaba a su hija, ella sanaría. Yo quiero decir esta mañana a la iglesia, a los padres que están aquí presentes, que tienen hijos, felices los padres que traen sus hijos a Cristo. Felices los padres que interceden para que Jesús ponga las manos sobre ellos. Felices los padres que se han invertido en sus hijos, que se están invirtiendo en sus hijos. No hay mejor inversión que esta. Jairo sabía de la importancia que era traer a su hija, o que Jesús, si no, por supuesto estaba enferma, pero que Jesús pusiera las manos sobre ella. Aquí hay algo maravilloso, hay algo que debemos entender. Qué bueno es tener un padre que cuando nazcan sus hijos los presenten delante del Señor. Que cuando lleguen adolescentes sean esas manos las que toquen sus vidas, sus pensamientos y reflejen que ellos son hijos de Dios. Que cuando sean jóvenes, entonces esas manos también los sigan tocando. Que no se olviden sus hijos de Jesús como consecuencia de haberles presentado a Él. Mis amados hermanos, las manos de Jesús que crearon el mundo pueden crear una hermosa vida en nuestros hijos. Y al dejar que Jesús ponga esas manos sobre ellos, ellos serán librados precisamente, si no de la muerte física, en el momento estamos hablando de otras muertes que esto simboliza, que es la muerte, por ejemplo, espiritual. Hay hijos que están muertos espiritualmente. Su condición, su conducta, su desobediencia, su estado revela un hijo muerto. Qué bendición entonces es que hayan padres que se preocupen, porque si esos hijos están en esa condición, puedan resucitar, puedan vivir, puedan estar en las manos correctas, en las manos del Señor. Este padre de esta historia se aseguró que su hija estuviera en las mejores manos. Independientemente de que estaba enferma o independientemente de que muriera, él sabía que las manos del Señor eran poderosas para levantar a su hija aún estando muerta. Y hermanos, este es el sentido de la resurrección. Esto es lo que quiero compartir precisamente en esta mañana. Por otra parte, tenemos entonces que aquí este texto nos habla de la confianza en Jesús frente a la muerte o frente a una condición que es insoportable. ¿Cómo vemos esto? Miren el versículo 49. Sigan allí la historia para que veamos esto. Dice, vamos a hablar de la historia de Jesús en esa multitud. Estaba hablando de la mujer que estaba allí. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija, escuche esto, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hermanos, pensemos un poco en esta historia. Un hombre que está arrodillado, que está clamando, que está pidiéndole al Señor, por favor ven y sana a mi hija. Y viene alguien de la misma casa a decirle, mira, ya no molestes más al maestro. Simplemente tu hija ha muerto. ¿Cuál sería su reacción como padre ante esta noticia inesperada? ¿Seguiría esperando a Jesús para que viniera a su casa? Yo imagino la escena, hermanos, porque otra vez esta escena ocurre en medio de la multitud.
Y vamos a ver cómo precisamente Lucas se asegura de poner la historia de la mujer que tenía 12 años de un flujo de sangre, que la va a sanar Jesús también, y la pone allí, y Jesús está atendiendo a esta mujer, está en esta condición, que está también padeciendo de esto, que estaba muerta, aunque vivía, pero esta condición le tenía muerta. Y allí está entonces este hombre y de repente recibe la noticia. Estas son las últimas palabras que queremos oír frente a un hijo que está enfermo, a alguien que está padeciendo, que nos digan: tu hijo ha muerto. La noticia, por ejemplo, de un padre que está esperando en una clínica, en un hospital, en una condición allí de zozobra, y el médico le dice: ya tu hijo o tu hija ha muerto. Como aquella era una hija única, pues el texto dice eso, que tenía 12 años y era única. El corazón de Jairo debió estar destrozado al oír esta noticia de la muerte. Otra vez, todos los hijos son especiales, pero este padre tenía una sola hija, y esa hija tenía 12 años. La noticia de la muerte de su hija debió paralizar por completo su corazón. Y es interesante ver esto porque la desilusión y la frustración debió apoderarse de él al saber que su hija estaba en esta condición y que Jesús no pudo ayudarlo. Aquí viene la cosa interesante. Jesús no pudo ayudarlo. Pero hermano, a Jesús no se le escapan las cosas. Jesús sabía que esa hija iba a morir o ya estaba muerta. Y por eso él escucha la noticia. Por supuesto, escucha la noticia. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Mira el versículo 50. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Estas palabras, hermanos, son palabras que llegan a lo más profundo de alguien que está en esta condición de sufrimiento. Primero dice: no temas, cree solamente y tu hija será salva. Déjeme darle esta palabra en esta mañana para que usted entienda lo siguiente. Hay situaciones en nuestras vidas donde parece que no hay salida, donde todo se ha acabado. Hermano, esta es la historia, esta es la realidad de esta historia. Todo se había acabado para este hombre. La única esperanza que tenía era en Jesús y ahora recibe la noticia. Sin embargo, él está escuchando algo distinto. Él está escuchando a un Jesús que le dice: no temas. Porque, hermanos, si algo es tremendo en nuestras vidas cuando pasamos por esas crisis, es el temor. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de nosotros? Nada produce más dolor e impotencia cuando oímos que un ser amado ha muerto. ¿Sabe usted que de las 3 virtudes imperecederas, la esperanza pareciera sucumbir cuando una noticia como esta llega? Se acabó todo. Se fumó todo, aún la esperanza. Consideremos entonces a este hombre de rodillas, clamando al Señor por su hija. Y ahora ver que todo su esfuerzo se ha fumado. Lo imagino desplomándose, desesperado y temblando violentamente. Había fracasado. Ahora toda esperanza se ha esfumado. La he perdido a mi hija, serían sus palabras. Y cuando intentaba entonces seguir en esta condición de culpa, seguramente comenzó a pensar: si esa mujer no se hubiese atravesado, el Señor hubiera ido a mi casa a sanar a mi hija. Esa quizás fue la reacción de este padre. Entonces, la responsable es la mujer, pero siguió pensando: bueno, el responsable es Jesús, que yo vine a buscarlo y no vino. Y finalmente se culpa a sí mismo. En fin, esos son momentos para culparse. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y vienen muchas preguntas. Ahora la hija ha muerto por su culpa, diría él. Estaría amargado. ¿Qué hay de Jesús? ¿Por qué no vino Jesús? Y hermanos, son estos momentos cuando precisamente nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Jesús en mi dolor, en mi sufrimiento? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no se hace presente? La buena noticia que le tengo es que cuando usted se hace estas preguntas, cuando usted siente que Dios no lo oye, es cuando más Dios lo está oyendo. Pero no va a responderle en ese momento porque Él sabe que tiene cosas mejores para usted. ¿Podía Jesús ir
a la casa en ese momento? Claro que podía ir. Ahora déjeme decirle lo siguiente. Estas palabras nos dicen entonces que la muerte no es el fin de la esperanza. Y este es un pensamiento que estuve meditando desde ayer. La muerte no es el fin de la esperanza, sino el comienzo de la fe. Voy a explicar este concepto porque me parece que es necesario que lo explique. La muerte no es el fin de la esperanza, es el comienzo de la fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo estaba lejos y las hermanas de Lázaro le dijeron, ¿por qué no estabas aquí? E incluso los judíos decían, si amó tanto a este hombre, ¿por qué no estuvo aquí? Jesús se detuvo, es más, duró más días. Y Jesús cuando estaba allí le dijo, Marta, Señor, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Y Jesús le dice, y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y es interesante porque mientras ella pensaba en el futuro, Jesús está allí. Porque Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esencia de este mensaje. De manera pues que estas palabras, no temas, tienen ese sentido de seguridad. Aquí está el asunto. Note que Jesús no le dijo, lo siento, ya es muy tarde, no puedo ir. Jesús no dijo eso. En cambio, Jesús se negó a que se fuera Jairo. Lo paró en seco. No te vayas, no te vayas. Observemos la historia. Jesús sabe que la hija de Jairo está muerta. Sin embargo, le dice, cree y salvará. Hermano, he aquí el asunto extraordinario de esta historia. Una de las cosas que nos hace falta a los creyentes es eso, creer verdaderamente. Hablamos de la palabra y decimos las cosas, pero al momento de aplicarla, a la hora de la verdad, como que no la creemos. No pensamos que Dios es capaz, es poderoso para cambiar esa situación del momento. Eso que estoy padeciendo en un milagro. No cabe eso en mi mente. No cabe la posibilidad de una transformación de una situación particular que tengo en mi vida. No cabe eso. Pues aquí tenemos en esta historia esta verdad. Cuando Lázaro otra vez estaba enfermo, le mandaron a decir, he aquí el que amas está enfermo. Jesús no acudió en ese momento. Y esto produce como un desaliento, como produjo en las hermanas de Lázaro. Tremendo desaliento. ¿Por qué no estuviste aquí? Jesús le dice, ¿sabe por qué no estuve aquí? Porque yo quería que ustedes vieran algo mayor que la sanidad de Lázaro. Yo quería que ustedes vieran que hay poder en Dios para levantar a los hombres aún estando muertos. Esa es la razón de la resurrección. A Jairo entonces se le dijo, cree y tu hija sanará. Fue la confianza en una eventual resurrección la que le permitió a Abraham, esta historia me encanta también, alentar a su hijo. ¿Se acuerdan de esa historia? Voy a hacer referencia a esto porque yo veo en esa historia de Abraham ya un acercamiento a una profecía que vendría más adelante, como es la resurrección. Imagínense la escena. Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, tu único hijo. Lo sacrifiques. Imagínense a Abraham. Duró cualquier cantidad de años esperando un hijo. Lo tuvieron a los 100 y 90 años. Un caso pues atípico, un milagro. Y justamente cuando su hijo creció hermosísimo, su hijo era la razón, la alegría del hogar, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué pasó entonces? Abraham dice la historia que tomó un asno, tomó a unos siervos, tomó al hijo, tomó la leña, tomó el cuchillo y caminaron 3 días. Y cuando estaban allá en el monte, a lo lejos, donde iba a ser el sacrificio, entonces le dijo a los siervos, quédense aquí, que mi hijo y yo vamos a adorar. Y entonces mientras van caminando, un muchacho al fin y al cabo, pues curioso, dice, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, ¿y dónde está la oveja? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Sabe lo que dijo Abraham? Dios se proveerá.
Pero hay algo maravilloso que no sé si usted había descubierto en esta historia. Él dijo, iremos y adoraremos y regresaremos. ¿Cómo es que Abraham dijo esto? ¿Por qué dijo esto? Porque de alguna manera especial Dios le reveló que aun si su hijo moriría, Dios podía resucitarlo y él no dejaría a su hijo allá como una oveja degollada, sino que lo traería vivo otra vez. Eso se llama resurrección, amados hermanos. Él sabía que Dios le había pedido cosa demasiado grande, extraordinaria, pero él tenía la fe. ¿Sabe por qué tenía la fe? Porque Dios le dijo que ese era el hijo de la promesa. Él era el hijo que iba a seguir esa línea precisamente de la fe que él tuvo en Dios. Y esto es lo que hace la palabra del Señor, mis amados hermanos. Cuando nosotros creemos en el poder de la cruz, el poder de la resurrección, lo que estamos celebrando hoy, estamos diciendo la muerte no es el fin de las cosas. En todo caso, es una oportunidad que tiene Dios para mejores cosas. Ahora regresemos a la historia, porque aquí viene lo bueno de esta historia. Miren lo que dice el versículo 51. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Dice, entrando en la casa, esta parte me encanta. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y al padre, por supuesto, y a la madre, al padre de la niña y a la madre. Interesante que Jairo logró que el Señor viniera a su casa. Este detalle me encanta. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces es el empeño, es el ruego, es la constancia la que hace que Jesús entre a nuestra casa, la que hace que Jesús entre a nuestra vida, la que hace que Jesús cambie nuestra vida. Es eso precisamente. Qué privilegio ahora. Puede imaginarse la escena. Ve a la multitud moviéndose paso a paso hacia la casa. Yo creo que si en ese entonces hubiese habido teléfono, celulares, Jairo agarró el teléfono y decía, mi amor, tranquilízate, llevo a Jesús, no sigas llorando, dile a la gente que llevo a Jesús. Y la verdad es que había bastante gente en ese lugar. Y entonces en medio de ese momento, Jairo confió en la palabra del Señor y allí lo lleva. Como era de esperarse, la muerte siempre es causa de dolor, tristeza y profundo lamento. ¿Qué dice el texto? Dice que todos lloraban. Por supuesto, hermano, la escena no era cualquier cosa. Se trataba de dos cosas. Primero, no era cualquier muerte, era la muerte del principal de la sinagoga. Déjeme ponerlo de esta manera. Era la hija del pastor, para traerlo en términos actuales. Era la hija del que dirigía el culto. Está muerta. Por supuesto, toda la gente le está acompañando, toda la iglesia le está acompañando. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Mire la historia, ve allí el texto. Lo primero que él hace allí, dice el versículo. Oyéndolo, estoy en el versículo 40. Jesús le respondió, no temas. Más adelante dice, entrando en la casa, y posteriormente el versículo 52. Y llorando todos, vea esto, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, ¿qué dijo allí? No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ahora, hermano, aquí hay algo interesante. Porque la primera reacción de la gente fue burlarse de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo se entiende que en un velorio la gente está allí, está llorando, está en esa condición? Y por supuesto, en lugar de creer a Jesús y sus palabras, simplemente se burlan porque para ellos la idea es esta: si duerme, pues va a despertar. Pero hermano, para Dios, para el Señor, el concepto de la muerte es un sueño, es un dormir para un despertar después. La Biblia va a decir que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es la figura que nos ilustra entonces que es un sueño, pero por supuesto con la posibilidad de despertarse. Y entonces, echando a los burladores, pues ¿para qué tenerlos allí si no creen en el poder de Dios? Se dirigió a sus tres amigos y a los padres. Jesús está en el hogar
Y cuando Él está allí, hermanos, el hogar cambia, la vida cambia, la tristeza se convierte en gozo, el lamento se convierte en baile. La muerte puede arrebatarnos temporalmente la paz y las ilusiones de la vida, pero Jesús ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y va a repetir esto siempre, no lo va a decir siempre. Es verdad, la muerte tiene la intención de quebrantar todo. La muerte tiene la intención de quitarnos esa bendición, pero Cristo vino para darnos algo mayor. Jesús no fue a un lugar para atender a un funeral, y he dicho eso antes. Jesús no fue donde Lázaro para acompañar a los deudores, a los que estaban llorando, a un funeral. Él no llevó los signos para cantar en el funeral. Él no llevó un sermón para predicar en el funeral. No, porque Jesús nunca atendió un funeral, porque Él es Dios de vivos, no de muertos. Esa es la razón de la resurrección. Entonces Jesús le dijo a los que estaban allí, mire, ¿sabe qué? Sálgase, váyanse. No necesito de ustedes acá. Se acabó el funeral, se acabó esto. Seguramente todos estaban sorprendidos y allí se quedó Jesús solo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús va a estar con aquellos que creen realmente que Él es poderoso para obrar. Por eso sacó a toda esa gente que aunque se burlaban de Él y los dejó allí fuera y estuvo con el Señor. Los que llaman los plañideros profesionales gemían. Los flautistas tocaban sus cantos fúnebres. Todos estaban allí haciendo lo que se hace en un funeral y se hacía en ese tiempo. Una vez dentro de la casa y viendo el ambiente como estaba, Él dice estas palabras. Para el hombre, esta niña estaba muerta, pero para Dios esta niña estaba viva. Esa es la esencia de lo que quiero dejar en esta mañana cuando hablamos de la resurrección. Jesucristo dijo estas palabras. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La realidad de la muerte, pero también la realidad de la resurrección. El único que tiene poder sobre la muerte se llama Jesucristo. Nadie jamás, no ha existido más nadie, quiero decir, que tenga poder sobre la muerte como lo tuvo Jesús. Él murió, fue enterrado y al tercer día, o sea, un día como hoy, un domingo como hoy, se levantó de la tumba. Versículo 54 dice más, Él tomándole de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Talita Kumi es la expresión en arameo. Talita Kumi. Muchacha, levántate. Como era de esperarse, Cristo tiene poder para levantar y sanar y curar al caído. Una sola palabra de Él es suficiente. Muchacha, levántate. Es el mensaje que le estoy predicando hoy. Cristo tiene poder para levantar a nuestros hijos contra todo aquello que viene a sus vidas para destruirlos. Esta es la buena noticia. Pero debemos traerlos a Cristo como trajo este hombre a su hija. Cristo pudo dar una palabra, como el caso del centurión que dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Pero hermano, hay casos donde Jesús no solamente quiere decir la palabra, Él quiere ir y tocar y estar allí presente. Y eso es lo que hizo. Todos allí sabían de la muerte de la hija de Jairo y por eso estaban acompañando en su dolor. Pero ese dolor, esa tristeza, esa congoja, esa trae vida. ¿Por qué? Porque allí está el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Jesús le ordenó a la muerte que dejara libre a quien pretendió destruirla. Y la Biblia dice que inmediatamente el espíritu regresó a la niña. Y tanto así entonces que la niña se levantó, comenzó a hablar y él le dijo, denle de comer a la niña. Y todos estaban atónitos, asombrados. Porque hermano, eso es lo que hace la resurrección. La resurrección cambia el estado, permítame decirlo, donde la muerte está destruyendo. 1 hora de muerte, 2 horas de muerte, 3 horas de muerte, un día de muerte es descomposición, hermano. Pero Cristo está allí
detiene aquello, el espíritu regresa a la hija y ahora la hija se levanta, la alegría vuelve a la casa, le dan de comer como una respuesta entonces a que así es lo que hace la resurrección. Le tengo una buena noticia. Comeremos después que resucitaremos. Este es un ejemplo. Lázaro es un ejemplo. Después que Lázaro resucitó, le prepararon una cena al Señor. Pero le tengo otra buena noticia también. Cuando Cristo resucitó, comió 2 veces. ¿Se acuerdan cuando los caminantes de Emaús iban y Jesús se puso en medio de ellos en el mismo día cuando resucitó? Dice que cuando llegó a la casa, lo invitaron, se sentó, partió el pan, comió, se le abrieron los ojos. ¡Es Jesús! Los incrédulos discípulos estaban pescando porque Dios se acabó todo aquí. No habían pescado nada durante toda la noche. De repente ven una silueta allá en la orilla y dice, se parece, es Jesús. Y salen corriendo. Y allí no habían pescado nada, muertos de hambre. Jesús le tenía un tremendo pescado asado allí, listo para que se lo comiera. Y Jesús participó con ellos. Está resucitado. Hermano, la resurrección es vida, es esperanza, es alegría, es victoria. Esa es la resurrección. Nuestro Cristo nos ha enseñado que su cuerpo resucitado es el cuerpo que un día tendremos. Ciertamente el único cuerpo, he dicho eso anteriormente, el único cuerpo que tendrá cicatrices en el cielo es el de Jesucristo, pero no el de nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Porque Cristo mostró sus manos, sus heridas y en su costado. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Las palabras de autoridad de Jesús para levantar a esta niña de la muerte hablan del poder de la resurrección. Y esas palabras un día las escucharemos también. Todos los que mueren con fe en Jesucristo, el último día se les dirá, levántate. La muerte nos roba la paz y todo lo que sabemos en esta vida. Pero tenemos que morir para resucitar. Porque si no morimos, por supuesto, y lo tenemos que morir, solamente hay algunos casos en la Biblia, el caso de Enoc y el caso de Elías, que no murieron, pero de alguna otra manera ellos van a pasar por ese proceso. Y dice la Biblia que cuando esto sucede, en el caso de nosotros, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, habla precisamente de eso. Los muertos en Cristo oirán su voz y resucitarán primero. Cuando Cristo venga en el cielo. Cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo oirán su voz. Y entonces al morir, ¿qué va a pasar? El espíritu, el alma, regresará al cuerpo. Por supuesto, no ese cuerpo descompuesto o que ya no existe, a un cuerpo nuevo que el Señor nos dará. Ese cuerpo tendrá un espíritu y un alma y será un cuerpo glorificado para siempre. Cuando Cristo regrese entonces, esos cuerpos resucitarán. Quienes tienen fe en Cristo serán llevados a los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Qué dijo el profeta Daniel cuando se adelantó a hablar de la resurrección? Escuche lo que dice allá en Daniel 12. Porque es necesario, quiero leer 1 Corintios 15, que dice, hablando de la resurrección, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, escuche esto, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo la ha vencido. Entonces, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado el Señor. No está aquí, le dijeron los ángeles a aquellas mujeres turbadas, preocupadas y tristes. Por allá en Daniel, la profecía previa a esto nos dice, y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Déjeme darle esta palabra final. Todos nosotros moriremos. Todos resucitaremos. Pero no todos resucitarán para estar con el Señor. Muchos resucitarán, tristemente, para una perdición eterna. ¿Cómo se explica esto, pastor? Pues muy simple. Los que creemos en el Señor, tenemos la seguridad de que resucitaremos y estaremos con Él en el cielo. Y seremos elevados con Él hasta su presencia. Pero los que le rechazaron en esta vida también resucitarán y tendrán un cuerpo, pero con ese cuerpo descenderán al infierno y allí vivirán eternamente también. ¿Había pensado en eso? Dos resurrecciones. La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Esta historia terminó llena de gozo. El funeral se convirtió en una fiesta. El único que convierte un funeral en una fiesta se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él levanta de los muertos. Él levanta al que está muerto y le da vida. Le da vida. Amén. Pongámonos de pie en esta hora y oremos. Hermanos, ha resucitado el Señor. La Biblia dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vano es que estemos acá esta mañana. ¿Por qué usted está aquí esta mañana? ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos que Cristo ha resucitado, pero aún más, Él vive. Aún más, Él vive en mi corazón. Él vive en su corazón. ¿Vive Cristo en su corazón? Porque si no vive en su corazón, esta mañana asegúrese de que vive en su corazón. Porque les he dicho que un día resucitaremos. Y en esta condición, para vida eterna o para condenación eterna. Quizás usted llegó esta mañana a este lugar todavía medio dormido. Pero dijo, hoy es el día del Señor. Y seguramente se preguntó, yo quiero celebrar a Cristo, a mi Cristo. Yo quiero unirme a la iglesia. Y mire la respuesta que tenemos hoy. Yo quiero unirme a la iglesia que cree que Cristo vive. Yo quiero unirme a la iglesia que cree que Él volverá. Yo quiero unirme a la iglesia que sabe que estas promesas son ciertas. Que así como Él vino y murió y resucitó, está en el cielo, también volverá otra vez. Usted vino a este lugar porque usted cree en el poder de la resurrección. Porque usted y yo moriremos, ciertamente. No sabemos cuándo, moriremos. Pero moriremos en esperanza, porque nos levantaremos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos. Padre, gracias. Qué bendición es haberte conocido. Qué gozo nos da el saber que Cristo vive. Que Cristo es la razón de mi esperanza. Que Cristo es la razón de mi victoria. Que Cristo es la razón por la cual vivo. Y que frente a mis tremendos problemas de la tierra, aquellos que veo insuperables, aquellos que son como una roca, como aquello que está encerrado allí, que está tapando la tumba, como el caso de Lázaro. Señor, tú tienes poder para levantar esa piedra que está obstaculizando ver el milagro en mi vida, el milagro de la resurrección. No solamente estoy pensando ahora en la resurrección final, sino en la resurrección en mi propia vida, de aquellas cosas donde yo siento que están impidiendo mi gozo, mi paz. Ante aquellas cosas que veo como imposibles, Dios, el poder de la resurrección me dice que tú puedes levantarme, tú puedes traer a mi vida, a esa condición de mi vida, a algo maravilloso. Que eso por lo cual estoy pasando no es sino una prueba, una dificultad, pero que hay algo mayor porque Cristo se levantó de la tumba. Gracias, Señor, por esta mañana gloriosa. Gracias por este tiempo que nos has dado y gracias por la victoria de una tumba vacía.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quedémonos allí de pie, hermano, para